Estamos ya en el capítulo 3 de Génesis, que nos narra cómo se dieron las cosas en el huerto, llevando al hombre a un estado de esclavitud espiritual, a un estado de oscuridad espiritual, a un estado de muerte espiritual. Este capítulo nos revela la forma como Satanás actúa, la forma como el pecado actúa en la vida de los hombres, cuál es la evidencia en la vida de una persona cuando el pecado está presente, y nos muestra también cuál es el juicio de Dios sobre el pecado que los hombres cometen. Este capítulo es el punto de partida también para entender el plan perfecto de salvación de Dios para la humanidad. El versículo 15 es un versículo trascendente del que se ha escrito mucho y desde donde se observa la divina providencia salvadora para el hombre, quien es la cúspide de la creación de Dios y por ende es el objeto del amor de Dios. Mal haríamos nosotros en entrar en una serie de cuestionamientos que buscan culpar a Dios de la debacle moral. Preguntas como, por ejemplo, si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué razón hay mal? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó? ¿Por qué creó a la serpiente? Y así se dan un sinnúmero de preguntas que de una u otra forma, si usted las analiza cuidadosamente, notará que estas preguntas buscan acusar a Dios de mala fe. Suenan interesantes estas preguntas y demandan respuestas sí, no, y de esta manera lo que se busca es decir, Dios fue malo. Pero analizando paso a paso lo que pasó aquí, vamos a darnos cuenta que Dios es sumamente bueno y que lo que sucedió aquí fue que el hombre decidió darle la espalda a Dios, y cuando el hombre decide darle la espalda a Dios, escúcheme bien, se vuelve esclavo de sus decisiones, esclavo de sus detracciones, esclavo de las tinieblas y por ende precisa de un libertador, de un salvador. Así que veamos primeramente esta primera escena que nos revela la forma en que Satanás, el enemigo de nuestras almas, dicho sea de paso, esta palabra significa adversario, cómo actuó. Y aquí obtendremos algunas lecciones también, como habíamos dicho el día lunes, cuando algunos varones ya me miraban un poco molestos, solo al hombre, solo al hombre. Bueno, aquí hay enseñanza también para la mujer acerca de cómo evitar caer en estas trampas del enemigo. Nos empieza hablando de la serpiente, a quien se menciona en Apocalipsis como serpiente antigua también, a Satanás, el adversario. Dice, pero la serpiente, y aquí en este sentido nos literaliza, era astuta más que todos los animales. Fíjense que no habla en un sentido figurado espiritualmente, sino literalmente. Era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y ahí empieza un diálogo de mentira, de engaño, de confusión. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, la Escritura nos dice que Satanás también es espíritu y puede tomar formas diversas o posesionarse de cuerpos, sean estos animales, como en el caso de la legión que salió del endemoniado gadareno hacia el hato de cerdos, o también puede tomar posesión de cuerpos humanos, como en el caso del endemoniado gadareno. Así que no es de extrañarse que esto haya sucedido, que por medio de este animal hablase el enemigo.
¿Qué fue lo que dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza con esta conjunción consecutiva, con que. Así que, bueno, esta palabra denota algunas cosas interesantes. En primer lugar, es desafiante. Es una palabra que denota desafío. Así que, ustedes le van a creer. Este animal, así lo cita el versículo 1, se atreve a desafiar la voz señorial, soberana, absoluta de Dios, llevándola al plano del cuestionamiento crítico de Adán y Eva. En otras palabras, a ver, tomemos la palabra de Dios y sometámosla a un escrutinio crítico, revisémosla y veamos si está en razón o no. Digo esto, queridos hermanos, con preocupación porque hoy en día hay maestros de Biblia que se toman el atrevimiento de decir, bueno, consideremos la Biblia a la luz de la sociología, de la psicología, y vamos a darnos cuenta que esta ya no es pertinente para nuestros días, de manera especial cuando se trata de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la mujer, que la mujer se sujete a su marido, etcétera, etcétera. Y allí se acusa de que la Biblia es machista. Permítame hacer una aclaración. La descripción conceptual del machismo y del feminismo es moderna, no es antigua. Es moderna, no es antigua. Repito, es moderna, no es antigua. Eso es algo de nuestro tiempo. Se habla de machismo, del patriarcado. Eso es actual. No podemos nosotros acusar de ello. Hoy día conversaba con un pastor, querido amigo, y conversábamos sobre este asunto y él me decía, no se puede acusar a la Biblia de machista por una sencilla razón. El machismo, tal como se lo concibe en estos días, menosprecia a la mujer, da lugar a golpear, violencia física contra la mujer, ese es el machismo del que se habla en estos días, y también es homicida. Así que yo no encuentro ninguna forma de esta expresión en las Sagradas Escrituras. Al contrario, la Biblia nos enseña, como veíamos nosotros el día lunes, que el hombre que se une a una mujer se convierte en una sola carne con ella. Y hablando de primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, la Biblia le otorga altísimas consideraciones a la mujer de parte del hombre, al punto que se condicionan las oraciones de un hombre al buen trato o no que puede tener éste para con su mujer. Así que bajo ningún concepto nosotros admitamos semejante barbaridad, porque a quien veo yo que se toma la libertad de someter a un criticismo a la Sagrada Escritura es a Satanás. Nosotros, queridos hermanos, entendemos que toda la Escritura, como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Así que en ninguna forma podemos nosotros poner la palabra de Dios bajo un microscopio, permítanme usar la comparación, para nosotros con cierto aire de autoridad intelectual, pretender decir esto sí aplica, esto no aplica, porque esto era cultural, sociológicamente aceptable en esos tiempos, más ahora ya no. Porque la Biblia trasciende las épocas, trasciende las culturas, trasciende las civilizaciones, trasciende el pensamiento del hombre. Dijo el Señor por medio del profeta Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el Señor Jesucristo lo ratificó en Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, queridos hermanos, esta expresión con que
es desafiante, es cuestionadora, es crítica, porque lo que le acompaña, fíjense, es esto: con que Dios os ha dicho, menoscabando a Dios, ¿no? ¿Quién se cree él? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se acuerdan lo que analizamos en el versículo 16 del capítulo 2? Y mandó, es orden, mandamiento. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El criticismo que decía, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo eso realmente Dios? En ninguna manera. Así que hay quienes buscan desvirtuar lo que la Biblia dice y créanme, a veces ni siquiera se han tomado la molestia de leerla. Y acusan de una manera deliberada a la Sagrada Escritura. Bueno, la mujer cae en un terrible error: continuar el diálogo. Ese diálogo debió haberse roto en ese mismísimo momento. No había elemento alguno que sea sustancial para iniciar una especie de inquisición contra Dios. Así que ese diálogo no debió haber continuado. Sin embargo, ella le responde a la serpiente de esta manera: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Hasta allí, perfecto, correcto. ¿Dónde está el error? Busquemos el error. Podríamos decir, sí, continuar con el diálogo. Hay un error más grande, de fondo, imperceptible tal vez, pero se genera con una pregunta: ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Eva está sola. ¿Cuál fue el error? Independizarse. ¿Cuál era el deber del hombre? Cuidar de ella, protegerla. En ninguna manera está la idea de menoscabarla o menospreciarla en forma alguna. No, es el cuidado, es la protección. ¿Dónde estaba Adán? Pues Eva había iniciado un diálogo sin el consentimiento de Dios, sin el consentimiento de Adán. Así que ella pensó, esto yo lo manejo. Y amadas hermanas, cuando una mujer busca independizarse de su esposo, tomando decisiones sola, haciendo cosas sin consultar con su esposo, créame que se está arriesgando a cometer errores. No estoy diciendo que la mujer no pueda hacerlo, que no tenga sabiduría, que no tenga inteligencia. Hermanas queridas, yo conozco mujeres muy inteligentes, sabias, hábiles en los negocios y en muchas áreas de su vida, pero, amada hermana, cuando una mujer se casa, la Biblia nos dice que tiene señal de señorío sobre sí, el hombre. Entonces, no hay nada de malo no en comunicar, en consultar. Porque hay algunas mujeres que le comunican a su esposo lo que ellas han resuelto hacer. Yo voy a hacer esto, ¿qué? No hay problema, hágalo. Pero esa no es la idea bíblica. Consultemos. Me encanta cuando un hombre le pregunta a su esposa, ¿qué te parece si hacemos esto o esto de esto? Y la esposa le da su criterio. Mira, ¿sabes qué? Mejor no lo hagamos así. ¿Qué te parece si lo hacemos así? Es hermoso, me gusta ver cuando un hombre busca la sabiduría de su esposa y busca ese acompañamiento de su esposa, porque es una ayuda idónea. De cuando acá la mujer se independiza y no consulta con su esposo, sino que le comunica lo que ha resuelto hacer. No sé si me explico, tal vez usted está pensando, yo no le voy a pedir permiso a mi marido, no tengo por qué, no es mi papá. Repito, consultar, comunicar, conversemos. Porque hay una señal de autoridad sobre la mujer. ¿Me escuchó?
No es cuestión de, mira, yo voy a hacer esto y aquello. No. Nos sentamos y conversamos y consultamos. Tanto el hombre consulta con la mujer como la mujer consulta con su marido. Y nos reservamos el derecho de hacer lo que el Señor nos guíe a hacer. Amén. Cuidado con esa independización, es peligrosa. Eva se independiza por un momento de Dios y de Adán y entra en un diálogo extremadamente peligroso. Con Satanás no se conversa. La prueba de esto está en el Evangelio de Mateo, en la tentación del Señor Jesús. Capítulo 4, fíjese usted, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda respuesta, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera respuesta, vete Satanás, versículo 10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde está el diálogo? Hay respuestas cortantes con la palabra. Eso es lo que significa resistir al diablo. Resistir al diablo. Allí está la tentación, yo respondo con la palabra y se acabó. Ella empieza con un diálogo. Sí, del árbol de los frutos del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahí estábamos bien. Entonces debió haberse acabado el diálogo como en la tercera tentación. Hay que aprender a cortar en el momento preciso. Cuidado con las coqueterías, hermanos casados, hermanas casadas. Hay que aprender a cortar en el momento preciso. Hasta allí llegamos. Hay que entender esto, la caballerosidad es una cosa, la coquetería es otra. La amabilidad es una cosa, la coquetería es otra cosa. Así que la amabilidad, la caballerosidad tienen sus límites. Y hasta ahí llegamos. Y cortamos por lo sano. ¿Sí? Hay personas que, de manera especial quienes trabajan en ventas, creen que siendo salameros van a mejorar sus ventas. Las ventas se las mejora con la ayuda del Señor, no de la salamería. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la salamería es peligrosa. La lengua lisonjera. Hay que tener mucho cuidado de ello. Entonces la serpiente replica a la mujer diciéndole, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, ahora sí, tomemos el global y analicemos. Es interesante cómo funciona esto. Una pizca de verdad y 2 libras de mentira. Esa pizca de verdad es la que abre puertas. ¿Sí? Uy, no, es que es verdad. Es verdad. A mí me pasó, yo vi, yo sentí, a mí me dijeron, a fulano le pasó, y de ahí se introduce una mentira. Fíjense cómo va abriendo una brecha en el corazón y en el pensamiento de Eva. Lanza una verdad con que Dios os ha dicho, sí, Dios habló, pero no dijo eso. Lo siguiente es que una vez abierta la brecha, consiguió la atención de Eva, lanza su mordida venenosa. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Dios les está mintiendo. Dios es egoísta y no quiere que ustedes sean como él. Dios no es digno de ser creído. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el enemigo? ¿Cómo traducimos o contextualizamos todo eso en nuestros días? ¿De qué me vale ser cristiano? Yo me pongo a buscar del Señor y me pasan cosas feas.
Empiezo a leer la Biblia y me pasa esto. Vengo a la iglesia y tengo problemas. Una vez un joven me dijo, me bauticé y empecé a tener problemas. ¿Y dónde dijo que ibas a estar de vacaciones? El apóstol Pablo, cuando habla de la vida cristiana en su parte final, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Así que tú vas a orar, vas a buscar del Señor y va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber dificultades, porque el enemigo jamás toma vacaciones ni se cruza de brazos. En ese sentido, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar apercibidos. No podemos bajar la guardia y debemos nosotros tener cuidado con esto. Todo lo que nos lleve a cuestionar a Dios, a su bondad, a la bondad de su palabra, a la veracidad de su palabra, debe ser inmediatamente cortado de raíz. Si la conversación que estamos teniendo empieza a derivar en cosas como esa, y usted cree realmente que Dios existe, si Dios existiera, corte esa conversación. Y si usted va a seguir conversando, tome usted el control de la conversación. Dios existe no porque usted lo pueda probar o no, sino porque así está escrito. Tome autoridad en la palabra del Señor. Y si no, termine con esa conversación. Hay conversaciones que no vale la pena continuar. Hay personas que se acercan preguntando algo y le dicen, bueno, yo sé que la Biblia dice esto, pero quiero escuchar otra opinión. Esa conversación no tiene sentido. Esa conversación no tiene sentido. Yo sé que la Biblia dice esto o aquello, pero ¿qué dice usted? Me gustaría escuchar otra opinión. 2 veces en mi ministerio pastoral he tenido la oportunidad de conversar con 2 personas que empezaron el diálogo de esa manera. Yo sé que la Biblia dice esto, pero quiero saber cuál es su opinión. Y lo primero que dije en mi corazón fue, Señor, cúbreme con tu sangre, porque esto no viene de ti. Y mi respuesta siempre ha sido la misma, escrito está. Así que si usted venía por otra respuesta, no la va a conseguir aquí. Aquí usted va a escuchar lo que la Biblia dice. Y fin. El enemigo es astuto en llevarnos a discusiones necias, como le dice Pablo a Timoteo, evita las cuestiones necias. Que si esto, que si lo de acá, que si los meteoritos, que si los asteroides, que si los extraterrestres, que si esto, que lo otro. Vean, hermanos, vamos a lo que dice la palabra. Conversaciones que nos llevan, pero escúcheme, que la física cuántica y que habla de los quarks y que habla de esto y que las partículas se mueven solas y que pueden estar en 2 partes al mismo tiempo. Hermano, esa conversación no tiene nada beneficioso, nada provechoso, nada que edifique, nada que exhorte, nada que consuele. Deséchela. Y hay algunas personas que piensan que por esa razón nosotros no amamos lo académico, le tenemos miedo a las discusiones de ciencia. No, seguimos las instrucciones bíblicas. Desecha las cuestiones necias, porque cuando una persona quiera saber del Señor, tendrá toda nuestra atención y toda nuestra respuesta. Pero cuando una persona simplemente quiere entrar en una discusión para probar quién es más fuerte, quién goza de mejores argumentos, esa conversación no es honesta. Es como las conversaciones que los fariseos y los escribas pretendían entablar con el Señor Jesucristo. Como la cuestión del tributo. ¿Es lícito dar a César o a Dios? ¿A quién le vamos a dar? Todas esas preguntas carecían de honestidad. Eran preguntas tramposas. Buscaban hallar ocasión para acusarle, para condenarle por alguna cosa maldicha. Así que esas conversaciones deben ser quitadas por completo. Fíjense cómo trata de indisponer a Dios con Eva. Ahora, hay una transición interesante entre el versículo 5 y el 6. Yo quiero que usted ponga atención a esto. Satanás jamás, escúcheme, jamás tomó el fruto del árbol y se lo puso en la boca a Eva. ¿Es así o no es así? Lo repito, Satanás jamás tomó el fruto del árbol y se lo puso en la boca a Eva.
¿Qué fue lo que pasó en esa transición? Escuchó la mentira y se generó el proceso del que habla Santiago. La concupiscencia, una vez que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado ejecutado da luz la muerte. ¿Qué pasó? Empezó a cavilar en su corazón, ¿será o no será? Se introdujo la duda, y yo la verdad que no le veo nada malo. Y a veces una mujer puede ser más desafiante que un hombre. Vamos, pues hagamos. ¿Quién dijo miedo? En estas marchas de protestas en nuestro país es interesante ver a mujeres tirando piedras, gritando consignas contra el Estado y desafiantes de no hay miedo. Así que Eva resolvió desafiar a Dios, desafiar aquel de la cual ella era ayuda idónea y una sola carne. Y toma resoluciones en su pensamiento y en su corazón, después de haber puesto en una pesa la orden de Dios y la orden de Satanás, resuelve que la orden de Satanás pesaba más. Por esa razón digo que, amados hermanos, cuando una persona cae en pecado, no puede echarle la culpa al diablo. El diablo lo que hace es presentarle en bandeja de plata la tentación. Usted decide. Hace algún tiempo atrás yo hablaba de el creyente y las tentaciones, porque hay cristianos que dicen, es que esa tentación fue demasiado fuerte. Mentira. Nunca seremos sometidos a una tentación que sea demasiado fuerte, que sea sobrehumana como para no resistirla, porque entonces sí sería injusto Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no nos afirmamos en la palabra, no nos fortalecemos en la oración y terminamos cediendo a los apetitos de nuestra carne. Y eso fue lo que pasó, porque fíjese usted, versículo 6, y vio la mujer, el deseo de los ojos, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahora, fíjese usted cómo lo describe Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2. Sí tienen tiempo todavía, ¿no? No se van todavía, ¿no? Nos quedamos un ratito más. Faltan 15 todavía. Segunda carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Para tener la idea completa, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí no hay que darle más vuelta al asunto. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí viene la descripción, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice allí, permanece. Y aquí señala los deseos de los ojos. Fíjense, no viene del Padre, viene del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Se podrá culpar a Dios de tentación alguna? En ninguna manera, porque nada de esto proviene de Dios, sino del mundo. Y el hombre es tentado en su naturaleza. Cuando vemos nosotros la tentación al Señor Jesucristo, lo primero que eso nos dice es que había estado 40 días en el desierto, ayuno y oración. ¿Y tenía hambre? Por supuesto que sí. Y ahí es donde entra en escena el tentador. Y le dice, aquí están estas piedras, ¿qué esperas? Tú puedes. ¿Tú eres el Hijo de Dios o no? Uy, tengan cuidado con eso. ¿Eres hombre o no eres hombre? Cuando una mujer que no es su esposa se le insinúa y usted la rechaza y le pregunta a ella, ¿eres hombre o no eres hombre? No tengo que demostrarle a Satanás nada de lo que yo soy en Cristo Jesús. Me interesa lo que Cristo sabe de mí. Y yo soy bien hombre desde que estaba en el vientre de mi madre y así moriré. Y no tengo por qué darle explicaciones a nadie de eso.
Me basta con saberlo. Punto. Así que si es que eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Seguramente Eva tenía hambre, pero a lo que apela es a esto. Cuidado, mis hermanas, siempre hemos dicho que el hombre cae por lo que ve y la mujer por lo que escucha, pero aquí veo que también la mujer cae por lo que ve. Los deseos de los ojos. Cuidado. Una pulsera costosa, una telenovela donde se publica el adulterio, la fornicación, la mentira. Mejor apague eso. Retírese de allí. No vea eso. No es conveniente. Cuidado con los deseos de los ojos. Eva vio y codició. No pretenda usted saber más que Dios. No pretenda usted ser más lista que Dios. No. Si la Escritura nos lleva a rechazar algo, punto. Tenemos como antecedente lo que Dios dijo. Suficiente con ello. La sensación de paz que vivía Eva era incalculable, pero de pronto da lugar a una conversación indiscreta, mentirosa, falsa, y se toma la libertad de caer en esa tentación de cuestionar. Mira, y la lujuria se apodera de sus ojos. Codicia y come. Así funciona esto. Que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y aquí vino la gran caída, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí es donde entramos en escena, queridas hermanas. Una mujer puede ser un baluarte, un puntal extraordinario en la vida de un hombre, o puede ser forjadora de desgracia para su vida. A mí me encanta como dice el libro de los Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Versículo 10 y 11. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancia. Repito, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué razón? El versículo 12 le dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esa es la mujer virtuosa, y la antítesis de ello encontramos nosotros en el libro de Job. Libro de Job, abra su Biblia allí antes de Salmos. Vamos al capítulo 2 de Job y escuchemos la antítesis de lo que dice Proverbios 31. Capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué sentido tiene que seas un hombre correcto si toda esta desgracia te está pasando? Maldice a Dios y muérete. Qué cariñosa, ¿no? Una mujer puede ser un verdadero puntal, un baluarte para un hombre, o puede ser quien lo lleve a la más profunda desgracia. Job había perdido a sus hijos de manera inexplicable, sus posesiones materiales, y su mujer tiene una lectura de todo lo que está pasando que es semejante a la de los amigos de Job, la misma teología. Si tú haces lo bueno te va a ir bien, y si te está yendo mal es porque algo malo hiciste. Pero ella dice, te has guardado en integridad tanto tiempo, ¿qué sentido tiene si te está yendo mal ahora? Así que reniega de Dios. En vano retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete, muérete. ¡Qué consuelo! Así que una mujer puede ser corona de su marido o carcoma para su marido. ¿Me explico? Eva, al escuchar la mentira del enemigo, no solamente que ella se hace partícipe en esta rebelión contra Dios, sino que induce a su esposo. ¿Por qué razón? Aquí no se nos va a decir toma a toma qué fue lo que pasó, escena tras escena. No terminaríamos nosotros de escribir la Biblia. Peor de leerla.
pero allí está implícito un diálogo. Eva tuvo que haber convencido a Adán, ¿no le parece? Porque Adán escuchó lo mismo que escuchó Eva. Y lo convenció. Y esto me trae a la mente cuando Sansón cae reducido, no por los musculosos filisteos, ni sus tretas, ni sus trampas, ni sus ejércitos, sino por los muslos tersos y suaves de una filistea, que lo torturaba, no infligiéndole dolores en su cuerpo, sino en su corazón. Tú no me amas, porque si tú me amaras, es el mismo diálogo de Satanás, son los mismos contenidos, las mismas estrategias. Si tú me amaras, harías esto por mí. Jovencitos, jovencitas, si alguien alguna vez les habla de esa manera, si tú me amas, haz esto o aquello, hasta ahí llegue. Detrás de eso está el mismísimo Satanás. Tengan cuidado. Si tú me amas, deja a tu papá, a tu mamá y vente a vivir conmigo. Si tú me amas, tengamos relaciones aunque no nos hayamos casado. Si tú me amas, eso no viene de parte de Dios. Créanme. Fíjense que tiene los mismos elementos, los mismos ingredientes, la misma intencionalidad. Así que no podemos decir, pobrecito, incauto, el jovencito cayó, qué pena, esa mujer lo sedujo. En guerra avisada, decía mi abuela, no muere gente. Y la palabra del Señor es la advertencia más sonora para la salud espiritual del ser humano. Así que debió haber habido un diálogo aquí donde Eva persuadió a Adán de comer del fruto que les había sido prohibido. ¿Y qué dice que pasó aquí? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, que acaso estaban ciegos hasta ese momento. En ninguna manera fueron abiertos para algo doloroso, fueron abiertos para el bien y el mal. Ellos conocían solamente el bien. Por tanto, ya existía el mal. Y nos dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Evidencia dolorosa del pecado, de la desobediencia, la marca poderosa del pecado en la vida de la humanidad, vergüenza y miedo. Vergüenza y miedo. ¿Saben cómo funciona, no? Seduce primero, nos dice que es agradable, nos dice que es bueno y después nos deja sin piso exponiéndonos a la vergüenza y al miedo. ¿Cuántos hombres cayeron bajo la seducción de una mujer que no era su esposa? Se veía codiciable, agradable, apetecible y Satanás estuvo allí susurrando cosas hasta que este hombre cae en adulterio y luego es expuesto, avergonzado, pierde su hogar, lo pierde todo. Porque detrás de esas tentaciones está la motivación oscura de la destrucción del ser humano. Jamás perdamos de vista el capítulo 3 de Génesis. Es lo que nos va a mantener conscientes, alertas de que tenemos un enemigo que procura alejarnos de Dios a toda costa y que no descansará en esa tarea. Pero recuerden, aquí hay algo poderoso. Él no pudo poner el fruto en la boca de ambos, solamente proponer. La responsabilidad total de la infracción cae sobre el hombre y sobre la mujer. Pero de esto hablaremos la próxima semana. Que Dios los bendiga.